Si eres nuevo con nosotros, estamos estudiando el libro de 1 Corintios. Nos encanta estudiar libros de la Biblia. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia joven que él ha plantado. Y está respondiendo varias preguntas. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por otra oportunidad de abrir tu palabra. Decimos con Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oramos que hoy nos ayudes, sé nuestro maestro al estudiar tu palabra por el poder de tu Espíritu. Amén. El pasaje anterior se centraba alrededor de la pregunta de matrimonio, casarse o no casarse. Algunos de ustedes están contentos que estamos entrando a otro tema. La pregunta de hoy se centra alrededor de la pregunta comer o no comer. Estamos hablando de carne sacrificada a un ídolo. Me pregunto si alguna vez te has sentido incómodo comiendo alguna comida en particular. Algo extraño. En Nueva Orleans le pregunté a mi amigo Doug, lo hice comer caimán ah, y él me dijo, ¿no sabes que el diablo es una serpiente? Y Doug tiene una dieta de un niño de 12 años y realmente no le gustó. Así que le grabé algunos videos de él comiendo caimán. He visto personas comiendo cosas extrañas, ¿no? Como globos oculares de atún, tarántulas fritas y cosas muy extrañas. Y lo que estamos aquí estudiando hoy no es acerca de lo que es asqueroso para alguien, sino si un cristiano en Corinto debía comer comida que había sido sacrificada a un ídolo. Ahora, al llegar a este pasaje, puede que piensas que esto es algo muy irrelevante. A mí nadie me ha ofrecido comida sacrificada a un ídolo cuando fui a Walmart o cuando fui a Lowe's. No hay una sección de carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Puede parecer irrelevante. Es como que el Detroit Master en un juego de basquetbol estaban perdiendo 0-26 y ganaron. Había un solo fanático en las estradas. Pero lo que estamos aquí hablando realmente es la decisión cristiana y la unidad de la iglesia. Entonces podemos entender cuán relevante es este pasaje y realmente los 3 capítulos siguientes. Y a veces la decisión cristiana es muy fácil, ¿no? Son los 10 mandamientos. No hacemos esto o hacemos esto. Pero a veces son bastante complicadas, ¿no? Y aquí es donde este pasaje nos ayuda. Y aquí nos da 3 categorías. La primera categoría es conocimiento. La segunda categoría es la conciencia. Y la tercera categoría es amor. El conocimiento nos hace la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? Y a veces eso es muy sencillo. Pero segundo, ¿qué dice la conciencia? A veces la conciencia es como las comiquitas, ¿no? Las caricaturas que tienes un demoncito en un hombro y un ángel en el otro. Pero la conciencia es la que te dice si hay algo que está mal o que está bien. Los cristianos a veces no están de acuerdo en qué está correcto y qué no está correcto. Y tu conciencia te ayuda a tomar esa decisión. Y por último, amor. Al amor hace la pregunta, ¿qué decisión va a edificar más a mi hermano o a mi hermana en la fe? Ahora, déjame dibujar una pintura aquí de estos capítulos. En el capítulo 8, un grupo de creyentes, aquellos que saben, a ellos se les dice que no causen a otros creyentes a caer. Pablo les dice, renuncien a su derecho de hacer lo que quieran. En el capítulo 9 es un poco diferente, pero
aquí ilustra esta idea de renunciar a los derechos por el bien del Evangelio. Y Pablo, con respecto a la compensación financiera, dice. Y luego en el capítulo 10, Pablo insta a los corintios a no comer en templos paganos, como en un ritual pagano, porque al hacerlo están participando en idolatría. Están participando en lo que él llama adoración de demonios. Capítulo 10. Y finalmente, habla de la comida que se compra en el mercado. Y él dice, no está mal que coman esa carne, a menos que obstaculice el avance del Evangelio. Esa es la imagen en los capítulos del 8 al 11. Imagina la escena, ¿no? Es difícil para nosotros entender en esta cultura, pero tienes todos estos templos paganos, ¿ok? Y partes de los animales se ofrecían en sacrificio a los dioses paganos. Entonces los templos eran como una carnicería. Y los templos tenían salones de banquetes y tenían comidas. Donde si eres un gremio comercial particular que podías celebrar ahí una cena. Y luego tenías esta otra situación de lo que no se usaba en el templo se vendía en el mercado. Entonces te puedes imaginar la complejidad y la dificultad que esto trae a los creyentes, ¿no? Gente comía en estos templos por muchas razones. En un extremo, obviamente, tenían las ceremonias paganas que Pablo prohíbe. Pero en el otro extremo tenemos gente que simplemente va como un restaurante. Pablo les dice que si alguien te ve comiendo en este templo, o sea, tienes este derecho, no para un pagano, no un ritual pagano, pero tienes un derecho de comer porque, bueno, no son dioses realmente, son falsos dioses. Pero eso puede ser ofensivo para alguien que no entienda lo que estás haciendo ahí. ¿Entiendes? Hay un propósito religioso, pero también hay un religioso simplemente social. La arqueología nos ha dado mucha información de esto. Hay un papiro que lee de la siguiente manera. Eraís te pide que cenes en el comedor de Serapeón en un banquete del señor Serapis mañana, es decir, el día 11 a partir de la hora 9. A lo mejor tú no has recibido una invitación como esta, ¿no? Pero Eraís está invitando a su amigo a comer en el templo en el medio del día. Ahora, el problema no es que mis amigos me inviten aquí o allá y si yo les digo que no, eso puede ser visto como de manera inapropiada, ¿no? De manera ineducada, si yo les niego la invitación. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces puedes entender cómo el conocimiento, la conciencia y el amor son tan importantes. El capítulo 10 nos dice, puedes comer la carne del mercado, pero si se ofende a alguien, deberías no comerla entonces. Entonces, para resumir, la comida no es el problema, es el contexto lo que es el problema. O como dice alguien, no es acerca del lugar, no es acerca del menú, no se trata del lugar, sino o no se trata del menú, sino del lugar. Es muy difícil para nosotros encontrar un paralelo a esto, ¿no? Es difícil porque esto es el mundo antiguo y ahora estamos en el mundo moderno. Para mí, yo diría, bueno, vamos a comer, simplemente, no me importa. Pero para otros les es difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Y Pablo les dice, ten cuidado de tu hermano, que es más débil que tú. Ahora, nosotros los cristianos estamos de acuerdo todos que la idolatría es mala.
eh, por ejemplo, bailar, fumar, comer en sitios donde hay un bar, eh, eh, irle a los Yankees. Bueno, eso está prohibido, todos lo sabemos. Los cristianos no pueden irle a los Yankees. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Romanos 14 también habla de esto, pero ahí habla de dietas judías. Aquí es más importante porque está hablando de idolatría. Pero la idea aquí es que debemos edificar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos. No podemos hacer algo que destruya la fe de nuestros hermanos, los vaya a tropezar en su fe con Cristo, en su fe en Cristo. Entonces, tres partes. Un principio fundamental, el amor edifica. Segundo, una confesión central, un Dios, un Señor. Y tercero, una consideración vital, un hermano y hermana por quien Cristo murió. Primero, un principio fundamental. Pablo habla de este tema. Dice ahora, en cuanto a los significados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí están estas personas que tienen conocimiento, o sea, lo sábelo todo, diríamos, ¿no? No tienen problema con comer esta comida que se sacrifica a los ídolos, porque los ídolos no existen. Son falsos dioses. Y eso, como dice alguien, hace que los conocedores de la comida pro ídolo parezcan buenos, monoteístas, y que los cristianos débiles, anti comida de ídolos, parezcan bichos raros, politeístas, que han olvidado que los ídolos no son reales. Pero Pablo, en realidad, aboga por los cristianos más débiles. La respuesta es sí, todos conocemos, sabemos, sí, pero estás usando tu conocimiento de manera incorrecta. Estás siendo imprudente e insensible. El amor debe regular siempre tu libertad. Si combinaran su conocimiento con el amor, edificarían humildemente a los demás. Y aquí anticipa el capítulo 13, capítulo 1 Corintios 13, donde Pablo dice que si tuviera conocimiento, pero sin amor, soy nada. Puede que sepa todos los conocimientos, todos los poderes, pero si no tengo amor, no tengo nada. Entonces, ¿entiendes? Aquí hay un problema con el conocimiento. Te puede hacer arrogante. El conocimiento te hace arrogante, pero el amor edifica. Nunca debemos usar nuestro conocimiento de una manera arrogante. Entonces, el amor edifica. Ese es el énfasis aquí. Se usa una palabra que se usa cuando se construyen edificios. ¿Cómo puedo edificar a mi hermano? ¿Cómo hago a mi hermano más fuerte? Eso es una pregunta hermosa. ¿Qué puedo hacer hoy yo para edificar a mi hermano, para ver a mi hermano crecer? Por eso tenemos dones espirituales. Esta es la razón. Eso anticipa el capítulo 14 cuando Pablo habla de los dones de profecía y él dice, eso es para edificar a nuestros hermanos. Ese es el propósito de servir. Pablo luego dice, les quiere hacer más humildes y le dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Ustedes que creen que saben mucho, deben entender que su conocimiento es nada. Todavía no saben nada. Estamos hablando de Dios aquí. Dios es eterno. O sea, ¿cómo puedes entender a Dios? Como dice una canción, de Dios no puedo encontrar tus bordes. Es decir, la grandeza de Dios es inescrutable. Mi boca hablará de tus obras de justicia, de tus obras de salvación todo el día, porque su número está más allá de mi conocimiento. Sí, conocemos a Dios porque Él se ha dado a conocer.
Él se reveló a nosotros, por eso conocemos a Dios. Él se ha revelado a nosotros los humanos y eso nos debe dar humildad. No entendemos a Dios por completo. Y lo que sabemos, lo sabemos por gracia de Dios. Entonces, el conocimiento nunca nos debería hacer arrogantes. Debería más bien hacernos humildes. Y aquí está lo interesante. No es acerca de lo que tú sabes, es acerca de que quién te conoce a ti. Porque dice, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. No que tú conoces a Dios, sino que Dios te conoce. Esto es un lenguaje hermoso, un lenguaje de pacto. Dios se dio a conocer a nosotros. Y aquí está el problema. El conocimiento que importa no es el conocimiento que tú tienes, es que Dios tiene conocimiento de ti. Pablo lo dice también en Gálatas, que tú que has conocido a Dios, ahora eres conocido por Dios. Y una de las evidencias que tú eres conocido por Dios es que tú lo amas. La evidencia de esta relación con Dios es expresada en un amor humilde. Entonces, los cristianos no están de acuerdo en muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? Una línea que se atribuye a Agustín es: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo lo demás, amor. Y eso es lo que se promueve aquí. ¿Qué es lo esencial? Es el Evangelio. 1 Corintios 15. Esto es lo que es más importante. Lo que es esencial es nuestro conocimiento de Dios. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Queremos ser una iglesia que está centrada en lo esencial. Un término que se usa mucho hoy día, ilustrado por los aceites esenciales. Los aceites esenciales no son esenciales. Son de bastante ayuda, son chéveres, son buenos, pero no son esenciales. El Evangelio es esencial y no podemos vivir sin él. Y ahí es donde tenemos que centrarnos en el Evangelio de Jesucristo. En todas estas áreas, las demás áreas, debemos tener amor. No debemos preguntarnos qué puedo hacer, sino qué puedo hacer para edificar a mi hermano. Es orientado en los otros, no a nosotros mismos. Pablo nos dice que no debemos hacer nada para edificarnos a nosotros mismos, sino para edificar a otros. Eso es lo que dice Pablo aquí. Entonces, eso es lo primero. Lo que dije, no me acuerdo, ya se me olvidó cuál es el punto, pero es importante. El punto 1. Ahora, punto 2. Un principio fundamental. Ese es el primer punto. El segundo, una confesión central. Lo que Pablo dice no es que el conocimiento no importa, que la verdad no importa. No, no, no. Él está de acuerdo con ellos, pero ahora se mueve a hablar de la verdad. Dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que no hay nada, sino un solo Dios. Eso Pablo, otros pasajes también, los ídolos no tienen ojos, no tienen boca, no tienen oídos, no pueden oír. No son nada. Y él lo dice con estas palabras. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses, muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos. Interesante, ¿no? Imponente, poderosa esta parte aquí. Hay un solo Dios. No hay muchos diosesitos. Y Pablo se metió en problemas por decir esto. En Hechos vemos como Pablo había convencido a algunas personas que solamente había un Dios. Y lo que está diciendo aquí. Y Pablo ilustra aquí que solamente el Padre y el Hijo, dos personas de la Trinidad. Entonces Pablo hace una declaración notable acerca de la deidad de Jesucristo. Pablo adapta esa declaración del Shema
El Shema, que puede decirse que era como el Juan 3:16 de las personas judías. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el Shema que todos los judíos conocían. Era una confesión del monoteísmo en un mundo politeísta, en un mundo que creía en muchos dioses. Esto era lo que confesaba el judío. Y Pablo cita este Shema, pero inserta a Jesús en el medio de él. Y eso distingue a la iglesia eh, eh, tanto del judaísmo no cristiano como del paganismo gentil. Nota 5 cosas aquí importantes. Primero, Yahweh, el Dios de Israel, se ha revelado a sí mismo a través de Jesucristo como Dios el Padre. Él es nuestro Padre. Ahora, la paternidad de Dios se expresa un poco en el Antiguo Testamento, pero realmente se hace evidente en el Nuevo Testamento. Jesús oró, Abba, Padre. Nos enseñó a orar, Padre nuestro. Y tú y yo oramos a nuestro Abba Padre. Eso son buenas nuevas. Tenemos el padre de Lucas 15 que el padre del hijo pródigo, y el padre lo recibe al hijo pródigo cuando él regresa. Ese es el padre que queremos. Les he dicho antes de Ernest Hemingway, que escribió acerca de un padre, de un hijo. Y el padre vino a Madrid buscando a su hijo perdido. Y puso en el periódico, Paco, te perdono todo, te amo, te estoy esperando en el hotel tal. Y el próximo día, 800 personas llamadas Pacos aparecieron en el hotel buscando a su padre perdido. Ese es nuestro Padre. Tenemos ese Padre. Segundo, Pablo habla de que el Padre y el Señor Jesucristo son uno. El Hijo es coúnico con el Padre. Él participa de manera única en la deidad con Dios el Padre. Tercero, hay una relación dinámica aquí entre el Padre y el Señor Jesucristo en relación con todas las cosas. ¿Ves eso? Todas las cosas son del Padre a través del Hijo. Puedes sentir a Pablo aquí orando y alabando a Dios a través de estas preposiciones. El Padre es la fuente y el Hijo es el agente de todas las cosas. Cuarto, somos cristianos por medio del Hijo, que es nuestro Señor. Él es el agente no solamente de la creación, sino de la nueva creación también. Somos una nueva criatura porque estamos unidos al Hijo. Y quinto, el Padre, que es la fuente de todas las cosas, en providencia y en redención, es para quien existimos. ¿Para quién existimos? ¿Por quién existimos y para quién existimos? Toda nuestra existencia es para la gloria del Padre. Él es nuestra esperanza, nuestro gozo. Él es la razón para la cual existimos. Hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Pablo afirma el monoteísmo y la cristología más elevada imaginable al mismo tiempo. Que Jesús encuentra su identidad dentro de la definición misma de el Dios y Señor de Israel. Entonces, ¿por qué vas a adorar un ídolo, a un Dios falso, si tienes a este mismo Dios que creó todo el universo? Recordamos el credo, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Como dice la doxología, a Dios el Padre Celestial y a Jesucristo, nuestro Señor, y al eternal Consolador, unidos todos, alaban. Ahora, el Señor era un término importante, no solamente en referencia a las deidades, sino también a César, el emperador de Roma. Pero Cristo, el cristiano declara que Cristo Jesús es Señor. Y eso es lo que necesitaba la iglesia. Al pensar en las divisiones, si ellos se sometieran a Cristo, en vez de estar tan preocupados con sus propias agendas, entonces habría unidad en la iglesia. Entonces, tercero, hay una consideración vital.
Pablo regresa al tema de la comida ofrecida a los ídolos y les dice, verso 7, debes considerar a tu hermano por quien Cristo murió. Dice, no todos tienen este conocimiento, verso 7, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Algunos están saliendo del paganismo y no han entendido, todavía no tienen este conocimiento. Y por su asociación a los ídolos en su anterior religión, ahora están débiles en esa parte, no quieren comer esa comida. Algunos de estos individuos no tienen el conocimiento al mismo punto, ¿no? Al mismo grado. Piensan que hay un ídolo presente en esta comida. Entonces están degradando, contaminando su propia conciencia. Pablo les dice, no pienses que por comer esa comida tienes una mejor posición con Dios. Una posición especial ante Dios, de alguna manera, no. Ese no es el caso. Tu conocimiento de que esta comida no es realmente ofrecida a un ídolo porque un ídolo no existe, no debería darte arrogancia porque comer esa comida no te da ningún mejor estatus con Dios. Él está relativizando la importancia de este conocimiento. Sí, puede ser que hay algunos que están correctos teológicamente en ejercer sus derechos, pero estás hiriendo a tu hermano. Es, es que puedes que lleves a tu hermano de vuelta al paganismo. El problema aquí es que puedes que lleves a un hermano de vuelta al paganismo. Puede ser que tu hermano esté teológicamente incorrecto, pero la manera como ayudas a tu hermano no es siendo insensible, sino siendo humilde, paciente con ellos. Entonces pone este escenario. Porque si alguno te ve a ti, que tienes este conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulado su conciencia? Si eres débil. O sea, en vez de edificar a tu hermano, aquí estás incitando a tu hermano a pecar, a copiarte en tu actividad. Y por tu conocimiento vas a destruir a tu hermano que es más débil. Entonces, verso 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, pecas contra Cristo. Cuando pecas contra tu hermano, nota lo que dice, pecamos contra Cristo mismo. Piensa en esto por un momento. Yo sé que la carne sacrificada a los ídolos es un poco extraño, pero piensa en esto. Cuando estás hablando con un hermano, con una hermana, estás hablando con alguien por quien Cristo murió. Él no murió simplemente por gente allá afuera. Él murió por alguien. Tú puedes decir, Cristo murió por Pedro. Cristo murió por Juan. Velos así, ve a tu hermano así, de esta manera. Ten cuidado. Haz algo que edifica a tu hermano porque Cristo murió por él, por ella. Por último, por consiguiente, verso 13, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Si comer carne en un contexto hace caer a tu hermano, renuncia a comer esa carne. Y Pablo mismo ha renunciado a sus derechos para avanzar al Evangelio. Entonces, conocimiento, conciencia, amor.
Aquí hay conceptos vitales. Al tomar decisiones, las decisiones son complejas, ¿no? Muchas veces. Las relaciones son complejas, pero si tenemos conocimiento, conciencia y amor en nuestra mente, entonces vamos a estar en el camino correcto. Si debo comer en ese restaurante que tiene una estatua de Buda, debo comprar esa prenda de ropa cara, debo escuchar esta música, debo cerrar ese negocio. Conocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? A veces es claro. Conciencia. No es, no es erróneo comprar un anillo de $25,000 para mi esposa en San Valentín, pero no lo hice porque mi conciencia no me permite. Amor. Yo no tengo problema comer en un restaurante que tiene un bar o que tenga algún restaurante, alguna estatua, perdón. Pero algún hermano puede que sí lo tenga. Así que eh, si eso va a pasar, prefiero renunciar a mi derecho. Y me gusta cocinar de todas maneras, entonces no tengo problema. Vamos a hacer aquello que edifica a nuestros hermanos. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Y vamos a amar a nuestros hermanos. Alabado sea Dios por su palabra. Padre, gracias por la relevancia de tu palabra. La naturaleza incambiable de tu palabra, eterna. Te damos las gracias que podemos participar en tu gracia. Te damos las gracias que estamos aquí, que tenemos el privilegio de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y oramos que al pasar por nuestras vidas, por nuestra semana, por nuestros días, que seamos el tipo de creyentes que enseña a otros, que ama a otros, que nos ayudes a crecer en humildad, en paciencia, en amor, en sabiduría. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.